Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuevo ciclo, especialmente a la gente de Tauro que en este video recibirá los mensajes para la semana del 2 al 8 de julio. Mientras mezclamos estos oráculos encontrando sus mensajes, acompañados aquí de la diosa Venus, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a darle me gusta a estos videos. También les recuerdo que estos son mensajes generales y que si ustedes lo desean pueden pedir una consulta privada. Muy bien, aquí tenemos los mensajes generales. Responsabilidad, madurez, palacio, karma y silencio. Vamos a pedir más información. Muy bien, Tauro, aquí comienzan tus mensajes. Responsabilidad, envidia y Rafael. Bueno, hay energía oscura y densa que tiene que ver con la envidia que ha llegado a tu vida, ¿sí? Tauro, te envidian, miran tu vida y dicen, uy, mira qué bueno, qué bien que vive Tauro, y en realidad están menospreciando su propia vida. Todo esto es una energía muy baja que lo que hace es llevarte a vos energía oscura, que se te atrasen las cosas, que no puedas realmente avanzar. Y esto te va a afectar en lo que es la salud o te está afectando en lo que es la salud. Bien, la carta verde de la luna habla de la responsabilidad. Tú debes tener bien en claro, Tauro, cuál es tu responsabilidad y cuál no. De qué sí te debes ocupar y de qué no es tu ocupación. A quién debes soltar, qué situación en la que estás envuelto hoy realmente no te corresponde y eso hace que te cargues de toda esta energía oscura y que peligre tu salud. Así que Tauro, una semana para discernir, establecer límites y de poner bien cuáles son tus responsabilidades y cuáles no. Por este lado tenemos madurez, trono masculino y justicia. Bien, una persona de tu entorno que es una persona masculina, que le estuvo costando adaptarse a su edad, que quizás vive en una edad muy anterior, que vos sentís que está como que no creció, que no avanzó, que no maduró, bueno, esto se revierte y hay un avance, ¿sí? Se logra un avance de esta persona masculina de tu entorno en donde va a ir hacia la madurez. Va a tener un gesto, una actividad, le va a hacer un clic, algo va a pasar con esta persona de tu entorno que madura, va hacia la siguiente etapa. Esto es muy bueno para ti porque se hace justicia para ti y vas a estar más aliviado o más aliviada. Por este lado tenemos el palacio, el sanador y los días. Bueno, todo eso que estás imaginando en tu cabeza, ¿sí? Que tenés esas ideas maravillosas, es momento esta semana de llevarlas a la práctica, de ponerte en campaña, pero no averiguando, sino como, bueno, ya, poner a la acción. Hay que pasar a la acción con estas ideas maravillosas. Son buenas ideas, Tauro. Tienes buenas ideas, te va a ir muy bien. Tiene que ver con un proyecto más a largo plazo, que lo que tenés hoy es como, bueno, para este momento, y estas ideas tuyas son a largo plazo y eso es muy bueno para ti, ¿sí? Debes sanar esta relación. Muchas de tus ideas, cuando las compartes y las cuentas a otra persona, le parecen tontas, le parecen no viables, le parecen como, bueno, está volando mucho Tauro. Pero en realidad no es así y tus ideas son muy buenas. Debes ponerlas en acción, sobre todo estas ideas que son a largo plazo. Debes pensar qué va a pasar conmigo cuando sea viejito o viejita. Continuamos por aquí. El karma, el amor y los hijos. Bueno, una situación conflictiva que se repite
en algún aspecto en tu pasado. ¿Has vivido en algún momento de tu vida un conflicto de tener que elegir entre la familia, o en este caso entre los hijos quizás, y tu amor, tu pareja? Bueno, este conflicto que has vivido en el pasado vuelve de alguna manera a repetirse en esta semana en algún aspecto, ¿sí? Por un lado va a estar tu elección de vida, con quién compartes la vida, y por otro lado van a estar tus hijos o tu familia buscando otra manera para ti, ¿sí? Esto es del pasado. Tienes que observar cómo lo desarrollaste en el pasado, cómo lo resolviste en el pasado, si fue con conflictos, con, digamos, peleas, desacuerdos y todo eso. Bueno, debes poder solucionarlo ahora de manera armoniosa. Por eso te vuelve a pasar casi lo mismo, ¿sí? Algo muy parecido, para que con la ayuda y la energía de los ángeles lo puedas resolver de una manera más armoniosa, que todo fluya y que no sea tan conflictivo para ti. Pero recuerda, Tauro, todo lo que has aprendido en la otra oportunidad que te pasó, para que puedas ahora tomar las mejores decisiones. Por este lado llega el silencio de la mente, que es un mensaje que se vuelve a repetir para ti, ¿sí? La calma, el silencio, no es momento de hablar. Tenemos las bendiciones y la belleza del ángel solar. Este mensaje va a estar muy relacionado con lo que se repite de la semana pasada, así que te recomiendo volver a ver, volver a escuchar este video de la semana pasada, Tauro, que llega para aquí. A través de este silencio, de tu calma, de estar en introspección, en meditación, de no expresar tanto lo que sentís esta semana, de tu silencio, llegan estas bendiciones, ¿sí? Y vas a ver cómo la belleza se manifiesta, y esta belleza puede ser en tu aspecto superficial, ¿sí? Una belleza en el plano exterior, pero también puede tener que ver con construcciones y con jardines, plantas, como una belleza de la vida, como encontrar vos la belleza en la vida, ¿sí? Llegan bendiciones para ti, tú tienes que estar en calma para poder recibirlas. Muy bien, Tauro, vamos a pedir más información, y esta semana este mensaje va a tener que ver con las arcangelinas. Esperanza, Tauro. Debes tener esperanza, y para eso debes tener un proyecto, algo que quieras lograr, para confiar en que sí se logrará. Cuida tu salud, cuida mucho tu salud, y en este aspecto se alinea con pensar un proyecto a largo plazo. O sea, no de lo de hoy para mañana, sino que pensar en algo más duradero. Y la arcangelina del amor, que te habla de dar y recibir. Abre tu corazón, no te cierres a recibir el amor, ¿sí? Y el amor llega de personas que siempre estuvieron allí para ti, solo tienes que descubrirlas. Muy bien, vamos a buscar qué número llega para Tauro, y mientras tanto les contamos que el día especial es el jueves 6. El número 6 también, el maestro. Así que toda esta semana va a estar dando vueltas la energía en torno a tu familia. Fíjate a quién de tu familia debes soltar, fíjate quién de tu familia tiene relación con estos mensajes, quizás el de la madurez, ¿sí? Y bueno, el eje va a estar puesto en la familia esta semana, también para que abras tu corazón y puedas recibir el amor de ciertas personas de tu familia que realmente te quieren mucho y te quieren ayudar. Así que una semana súper intensa para ti, Tauro. Gracias por estar allí y nos encontramos la próxima semana. Amén. Namaste.